Aquí, ¿verdad? Vamos a esperar que termine de cargar acá para que no me dé ningún error. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? ¿Ya tomaron cafecito? Lastimosamente no, profe. Ando limpiando. Pues estamos ahí igual. Me lenteé hoy, no me dio tiempo de hacerlo. Ok, entonces aquí tenemos, ¿verdad? Hicimos algo rápido que en el botón de inicio, si el texto era Octavio y la contraseña era 123, pues accedieron. Pero si no, pues entonces me mandaba este mensaje. Pero ahora vamos a hacerlo diferente. Ya lo vamos a trabajar con la base de datos. Entonces, para ir un poquito más rápido, ¿verdad? Simplemente vamos a tomar de una base de datos ya hecha. ¿Verdad? No es que ya esté hecha, sino que vamos a copiarla. Ya, porque de base de datos, pues ya nosotros conocemos bastante. Ya, y entonces simplemente les voy a enseñar qué es cada elemento para que lo conozcan ahí. Solo permítanme que busques el archivo. ¿Dónde lo dejé? Aquí está. Muy bien. Entonces, aquí está. Aquí está el archivo, ¿verdad? Entonces tenemos esta base de datos. En este caso le vamos a poner login 11A. ¿Verdad? Y aquí tenemos los usuarios. Entonces, vamos a crear la base de datos que tenga una tabla usuario con los valores. User ID, que va a ser entero, va a ser un identity one by one y va a ser mi llave primaria. El nombre de usuario, que va a ser un nvarchar 100 de tipo único. ¿Qué quiere decir único? Que no se va a repetir. Y lo definimos not null. La contraseña, también un nvarchar not null. El nombre, apellido, cargo, email son nvarchar 50 de not null. Tenemos la tabla usuario. Y bueno, aquí tengo ya creado, vamos a crear un usuario directo llamado Octavius con la contraseña 123. El nombre Octavio Morales, el administrador, tenemos el correo. Y vamos a crear el procedimiento llamado SP Login. O sea, vamos a obtener el login. ¿Cuál va a ser los parámetros? Van a ser user y password. Y vamos a seleccionar los usuarios cuando el nombre del usuario sea igual pues, al parámetro usuario y la contraseña del usuario sea igual al parámetro password que está acá. También tenemos el procedimiento para mostrar todos los usuarios. Eso ya sabemos cómo hacerlo. Tenemos el procedimiento para crear un usuario, o sea, insertar un usuario. Ya sabemos cómo hacerlo. Declaramos todos los parámetros. Declaramos la inserción. Y por último, el de actualizar, que son todos los valores hasta el ID. Y mandamos a actualizar todos los datos solo cuando el ID del usuario sea igual al ID que tenemos acá. Esto ya lo conocemos y tenemos el de eliminar, que ya sabemos que solo necesitamos el ID para eliminar de la tabla que nos queramos cuando el ID sea igual. Entonces esto lo copiamos y lo creamos acá. Entonces vamos a darle aquí donde dice archivo, nuevo archivo y vamos a crear un archivo SQL. Lo vamos a hacer aquí directo para no irnos al SQL Server, ¿verdad? Y que se nos sea más largo. Entonces aquí nos vamos a conectar a la base de datos local y vamos a seleccionar todo y le vamos a dar aquí a ejecutar. Ok, dice que tengo un error, ya hay un objeto en la base de datos. A ver, es que estamos usando aquí. A ver, master. Ok. Seleccionamos todos y ahora sí. A ver, dice la base de datos ya existe. Ok, vamos a eliminar la base de datos para que no nos dé error. Entonces vamos a darle aquí, drop database 11A. Eliminamos la base de datos y volvamos a la crear. Entonces vámonos aquí a master. Quitemos esto.
Seleccionamos todo y dámosle aquí a Run. A ver. ¿Y cuál está siendo usada? Ay, perdonen. Que aquí dice 11B y 11A. A ver, la vamos a eliminar por si hay algún error. Entonces, vamos a darle aquí, drop database, login 11A. Entonces, eliminémosla por si hubo un error. Y ahora sí. Vámonos con master. Agarremos todo y démosle aquí. Listo, ahora sí. Ya estamos listos con la base de datos, ¿verdad? Y vamos a guardar el archivo. Entonces le damos aquí donde dice guardar. Y aquí vamos a ponerle solo BD. Ya que va a ser la base de datos. Eso va a quedar en la carpeta de ustedes. Muy bien. Perfecto. Entonces, esto lo podemos cerrar. Ya la base de datos, aquí nos va a quedar. ¿Verdad? Aquí nos queda lo que es la base de datos. Claro que no nos va a aparecer aquí físicamente el archivo, pero ahí va a estar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer en este caso es crear, ya sabemos nosotros, ¿verdad? Que lo que vamos a hacer es crear la división de capas. Entonces, venimos acá, creamos un proyecto nuevo, lo agregamos a nuestra solución y seleccionamos biblioteca de clases para poner lo que vienen siendo los datos de los, bueno, capa datos sería acá. Pongamos capa datos. Vamos a crear. Entonces, nuestra clase, en este caso, nuestra primer clase va a ser la clase conexión. Vemos que esta va a ser una clase tipo abstracta porque simplemente va a ser implementada. No vamos a hacer instancia de ella. Se va a implementar esta clase mediante herencia. Recuerden los principios de programación orientada a objetos que miramos el año pasado. Entonces, agregamos la directiva using la clase system.data. Y también la directiva system.data.sql cliente. Entonces, definimos lo que viene siendo la variable de la conexión. Entonces, creamos una variable privada de solo lectura de tipo string llamada conexión string. Bueno, aquí dejamos. Listo. Entonces, ahí tenemos esa variable. Creamos el constructor para inicializar lo que es la variable. Entonces decimos public conexión. Acá venimos y definimos. ¿Cómo vamos a definir la conexión? Entonces le decimos conexión string va a ser igual. Entonces decimos server, el nombre del servidor de nuestra base de datos, que en este caso es el nombre del equipo. ¿Dónde yo tengo el nombre del equipo? Aquí en sistema. Entonces copio esto de acá y lo pego acá. Eso, bueno, esto está definido cuando instalamos el SQL Server. Si lo instalaron directo y no especificaron un nombre, entonces aquí agarra el mismo nombre de la computadora. Entonces buscamos la database, que en este caso sería login 11A. Y por último decimos el integrated security. Integrated security le vamos a decir que va a ser un true. O sea, la seguridad integrada va a ser verdadera. Entonces el acceso lo tiramos directamente con lo que respecta a la conexión. Ya, hasta aquí esto ya lo tenemos que conocer. Ya tenemos que trabajar directamente con esto, ¿verdad? Esto ya lo especificamos al inicio del proyecto que estuvimos haciendo la vez pasada. Ya, entonces vamos a crear un método público de tipo SQL Connection. Ya, y le vamos a poner, por ejemplo, get connection. Ahora, este método va a retornar una nueva instancia de un SQL command. Bueno, perdón, SQL connection.
Aquí está. Y le pasamos como atributo el connection string. Muy bien, hasta aquí ya lo comprendemos todo, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? Ay, ya me vino el café. ¿Preguntas, chicos? Ninguna. Continúo. Continuamos. Dale, dale. Sí, profe. Ok. Entonces ya tenemos, ¿verdad? El constructor. Entonces vamos a definirlo aquí. Constructor para inicializar la cadena de conexión. Muy bien, entonces ya sabemos que ahora vamos a crear otra clase para trabajar con los usuarios. Entonces creamos una clase. Le podría llamar ya datos usuarios, pero como estamos en la capa datos, entonces de un solo decimos usuarios. Muy bien, entonces declaramos la clase pública, agregamos las directivas que teníamos acá para seguir trabajando con esos elementos. Y aquí aplicamos herencia. Entonces, 2 puntos para decirle, ok, a la clase usuario le vamos a heredar algo. ¿Qué vamos a heredarle? Vamos a heredarle la clase conexión. Entonces ahí estamos definiendo herencia. Estamos heredando a la clase usuario todo lo que tenga la clase conexión. Ya, no entro en detalles porque eso ya lo miramos en la teoría de la programación orientada a objetos. Muy bien. Entonces vamos a crear un método basado en el inicio de sesión. ¿Cómo así dirán ustedes? Si vamos a iniciar sesión, tenemos que tener un método que nos permita hacer el inicio de sesión. Entonces, declaremos aquí, ¿verdad? El método para el inicio de sesión. Entonces, vamos a declarar un método de tipo booleano. ¿Qué quiere decir booleano? Que va a obtener un valor verdadero o bien un valor falso. Vamos a retornar verdadero cuando la coincidencia exista, o sea, que el usuario y la contraseña estén bien escritos. Y vamos a retornar falso, pues cuando no hay ninguna coincidencia. Entonces, vamos a darle aquí donde dice login. Necesito 2 parámetros. ¿Cuáles son estos parámetros? Lo que viene siendo el nombre del usuario y también la contraseña. Las tomamos en string porque va a ser el texto que vamos a obtener en lo que viene siendo la capa principal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Iniciamos un bloque using, ¿verdad? Esto ya lo conocemos. Creamos una variable llamada conexión y obtenemos lo que viene siendo la conexión. ¿De dónde obtenemos la conexión? Del método heredado getConnection de la clase conexión. Abrimos esa conexión, iniciamos otro bloque using para crear un comando y le instanciamos un SQL command. Ahora al comando le pasamos la conexión de nuestra variable con. Al comando le especificamos el texto del comando que le ponemos sp-login. ¿De dónde aparece sp-login? Del nombre del procedimiento almacenado para el inicio de sesión. Comando punto parámetros, porque necesitamos parámetros, ¿verdad? Y vamos a agregarlo con valores. ¿Cuáles son los valores? Primero, el nombre del parámetro del procedimiento almacenado. En este caso sería user. Y el valor va a ser el parámetro user del método login. Agregamos el otro parámetro. En este caso va a ser el @password, que está definido en el procedimiento almacenado. Y le pasamos como valor el parámetro pass del método login. Ahora le especificamos que este comando, el tipo de comando, es un procedimiento almacenado. Y ahora declaramos un SQL Reader. A ver, permiten. SQL Data Reader. La vamos a poner aquí, por ejemplo, digámosle leer. Entonces le decimos aquí, ok, el comando, ejecutar la lectura. Ahora decimos aquí, si leer tiene rows. ¿Qué quiere decir ahí? Si leer tiene filas. ¿Qué estamos diciendo acá?
como aquí estamos obteniendo el lector, y decimos aquí, si tiene filas, quiere decir que la coincidencia funcionó. O sea, el usuario y la contraseña coinciden. Al coincidir, entonces sí vamos a obtener una fila. Entonces, al obtener una fila, vamos a retornar verdadero. En caso contrario, ¿qué le vamos a decir? Mira, brother, no entraste. Entonces vamos a retornar false. ¿Qué quiere decir cuando retornamos falso? O sea, aquí le estamos diciendo, no tengo ninguna fila. Entonces, al no tener una fila, quiere decir que el usuario y la contraseña o están mal escritos o no existen. ¿Comprendimos esto que puse aquí? ¿Ah, chicos? ¿Aló? ¿Comprendimos ahí? Yo sí, profe. Ajá, entonces, si hay una fila, ¿qué quiere decir? Y ahí se me quedan callados. Se lo acabo de decir. Ajá, a ver. Bueno, ahí les voy a poner preguntitas en el informe. Si no le responden, les quito la mitad del puntaje. Ok. Entonces, aquí tenemos el login. Ya sabemos, ¿verdad? Bueno, vamos a realizar una acción aquí. Entonces, miramos acá. Vamos a crear otra capa. Pero en este caso, vamos a crear otro proyecto. Y aquí le vamos a dar biblioteca de clase y le vamos a poner aquí capa entidad. Porque vamos a almacenar lo que viene siendo el cargo, todo lo que consta en lo que respecta a la capa. Entonces, no necesito esta clase, entonces la vamos a eliminar. Aquí simplemente vamos a optar por una caché. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es una caché? ¿Qué quiere decir con la caché? A estar loco el profe, a decir ustedes. No, esta caché nosotros lo vamos a almacenar para cargar lo que viene siendo los datos del usuario, ya sea bueno, necesitamos el ID, el nombre, el cargo y el email. Entonces, ¿verdad? Tenemos aquí, entonces vamos a crear lo que respecta a la caché. Entonces vamos a poner una carpeta y la vamos a llamar caché. En la caché voy a agregar la clase de los usuarios. Entonces la vamos a poner aquí, login caché. Ya, porque vamos a almacenar los valores de la caché. Entonces vamos a crear la clase de manera pública, pero la vamos a declarar estática. ¿Qué quiere decir estática? Que no va a variar en toda la ejecución del programa. Entonces aquí simplemente declaro los valores. Public static int, la ID del usuario. Entonces, activamos sus métodos get y set. También necesito lo que viene siendo el nombre. Entonces le aplico sus métodos get y set. ¿Qué más? A ver. Que puse string 2 veces. Muy bien. ¿Qué más necesito acá? A ver, porque el nombre no me lo está tomando en cuenta. Dice, no se puede declarar miembro. Ah, es que no le puse static, perdón.
Entonces vamos con el otro. Public static string apellido. El username no lo necesito. Entonces dejamos ahí. También necesito el cargo. A ver, el nombre ya está hecho. Necesito el cargo. Y por último, el email. A ver, no el cargo, el email. Ahí tengo ya la estructura. Ya, ¿qué vamos a hacer ahí? Simplemente le estamos diciendo, ok, ahí tener ya las definiciones. Ahora miremos. Vamos a definir una estructura donde tenga los cargos. Los cargos que vamos a tener en nuestro programa. Entonces, dentro de la caché, voy a crear otra clase. Y ahí la vamos a poner aquí, cargos. Dentro de la misma caché. Entonces, no va a ser una clase, sino que va a ser una estructura. Entonces decimos public. Esta estructura simplemente va a definir cuáles son los cargos que vamos a tener. Entonces se van a declarar con valores constantes, o sea, nunca se van a variar. Entonces, por ejemplo, admin. Admin va a tener el cargo de administrador. Es como una reducción, ¿verdad? Entonces aquí, public const string, pero en este caso sería el otro, que sería, pongámosle, por ejemplo, cliente. Que si es un cliente, por ejemplo. Entonces, vamos a ponerle cliente acá. Y pongámosle, por ejemplo, public const string. Pongámosle como recepcionista, por ejemplo. Dejémoselo así como receptor. Igual decimos recepcionista. Ok. Y ahí está la estructura. Después vamos a referenciar acá. Entonces miremos aquí lo que vamos a hacer. En usuarios, como vamos a trabajar aquí, un método que me cargue los valores de los usuarios en la caché. Entonces lo que voy a hacer aquí es, primeramente, agregarle a lo que viene siendo esta clase, la directiva de la otra capa. Pero recordemos que antes de agregarlo, nosotros tenemos que agregar la referencia. Entonces venimos aquí y a la capa datos le voy a venir a agregar una referencia y le voy a decir que la relacione con la capa entidad. Ahora sí, teniendo la referencia, entonces puedo decir aquí using capa entidad. Ok, ¿qué procede ahora? En este caso lo que vamos a especificarle es al momento de crear lo que viene siendo la caché. Entonces capa entidad, pero voy a agarrar lo que es la caché también. Entonces aquí le vamos a decir, mientras estés leyendo, ¿qué vas a hacer? Mientras estés leyendo, muy bien, entonces mientras lees al user, bueno, ¿cómo le puse? Al login caché, que viene siendo el ID del usuario, de leer, vamos a obtener el primer dígito, o sea, vamos a darle get int, pero aquí tendríamos que poner lo que viene siendo la columna. En este caso, el ID está en la columna 0, entonces agarramos aquí 0. Ahora, de la caché, vamos a poner lo que viene siendo el nombre de usuario. Entonces, sería aquí donde dice nombre. Aquí va a ser igual, a leer, y el nombre, recordemos que tenemos ID, usuario, contraseña, nombre. Entonces, 0, 1, 2, 3. Entonces sería en el 3. Entonces le decimos get string y en el índice 3. Ahora, login caché punto apellido sería el siguiente. Entonces leer punto get string. A ver que le puse en get string el 4. Y por último, bueno, me falta el login caché punto cargo. Entonces va a ser, en este caso, el número 5.
Y por último, el email. Aquí va a ser igual. A leer el número 6. ¿Comprendimos qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Ah, chicos? ¿Sí o no? Para explicar. Lo que estoy haciendo es, bueno, aquí tenemos la consulta, ¿verdad? Lo que es el procedimiento almacenado de lo que viene siendo el login. El login me va a devolver la tabla completa de los usuarios. Entonces, al iniciar sesión, él va a preguntar primero, ok, el data reader tiene una fila. Si tiene una fila, entonces retorna verdadero, pero al momento de estar leyendo, mientras está leyendo, a los datos, por ejemplo, el ID de usuario, vamos a obtener de los datos de la tabla el índice 0, o sea, en la columna 0. El nombre, ¿verdad? Del login caché, lo estamos obteniendo en la columna 3, porque eso va en dependencia de la tabla de la base de datos. A ver, creo que cerré el archivo. Vamos a ver acá, 11A, BD. Si yo vengo acá y selecciono los usuarios, a ver, me va a mandar a conectarme, ok. Conectate a este, brother. Pero selecciona aquí. Entonces, si le damos aquí, entonces aquí tenemos, ¿verdad? Los usuarios. Entonces tenemos columna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en la columna 0 estamos obteniendo lo que viene siendo el ID. A ver qué se me hizo acá. Entonces, en el login caché, al ID del usuario le vamos a dar el valor de ese reader, la columna 0. O sea, esto de acá. Luego, la columna 3 va en el nombre, 4 el apellido, 5 el cargo y 6 el email. O sea, esto que está acá. Nombre, obtenemos el string en la columna 3, el apellido, el cargo, email en 4, 5 y 6 respectivamente. Y ahí lo tenemos como string. ¿Por qué? Porque estos valores son string. Y el ID user sí lo obtenemos en entero, porque en la definición vemos que el ID del usuario está en entero. Ahora sí. Sí. Muy bien. Entonces vamos a vamos a crear ya la otra capa, ¿verdad? Aquí tenemos la capa entidad. En este caso ya estamos trabajando con 4 capas. Entonces vamos a agregar la otra capa, que sería la capa del negocio. Entonces, miremos acá. Dentro de esta capa ya se nos crea una clase. Vamos a trabajar con esta clase de un solo. Simplemente le vamos a cambiar el nombre para trabajar con los usuarios. Ya, entonces analicemos acá. Ok, el usuario, lo que vamos a hacer es trabajar con lo que viene siendo el login. Muy bien, no hay ningún problema. Entonces vamos a hacerle aquí. Digámosle aquí N users. N de negocio y user de usuario. Muy bien. Entonces, venimos a la capa negocio y le decimos aquí donde dice agregar referencia y agarramos la capa datos. Muy bien. Agregamos las directivas system.data, también la system.data.sql client y la capa instanciamos un objeto privado de lo que viene siendo de los usuarios. Esto viene de la capa usuarios. Entonces pongámosle ese usuarios. Ahí está, yo me lo juego directo. Se le vamos a hacer la instancia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en base a esto, vamos a crear los métodos. Primero, el de login, ya sabemos, ¿verdad? Public bool, porque viene siendo el mismo tipo. Entonces, la manera que dice user login, porque estamos retornando el inicio de sesión. Entonces, aquí necesito los parámetros, lo que es el usuario y también lo que es la contraseña. Entonces, aquí simplemente retorno de mi ese usuario
el método login. Y le paso los parámetros, ¿verdad? Necesito el user y el password. Ahora esto lo quito acá porque esto no. Y ahí está. Listo. Entonces ahí ya tenemos el de los usuarios. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Hasta acá? Hasta el momento no. Ok. Entonces continuemos. Vamos a venir para acá y aquí viene lo importante, lo que es en el formulario o en la capa de la presentación. Entonces venimos aquí y agregamos la referencia de la capa de negocio y la capa de entidad, porque la vamos a ocupar las dos. Entonces al formulario principal, o sea, al del login, que es este de acá, vamos a modificarle el botón acceder. ¿Qué vamos a decir ahí? Cuando accedas, le vamos a decir que almacene todos los valores. Entonces miramos acá. Vamos a almacenar, en este caso, a ver, permítanme. Aquí estamos. Muy bien, entonces venimos para acá y le decimos aquí que vamos a hacer uso de la capa negocio. Estamos en el formulario de login, ¿verdad? Entonces, en el login, nosotros vamos a tener nuestro botón de acceder. Entonces, miremos acá. Hay que analizar bien lo que vamos a realizar en este caso. Entonces, miramos acá. Ya no vamos a hacer esta consulta porque esta consulta era de manera textual. Ahora la vamos a hacer con el procedimiento que nosotros tenemos armado. Entonces, primeramente vamos a preguntarnos si los dos textos están vacíos. O sea, si el txt usuario.text equivale, ¿verdad? Ya sabemos aquí que vamos a decir que equivale a una string vacío, ¿verdad? O bien el txt_pass como texto equivale a una cadena de string vacía. Entonces aquí tenemos nuestra condición. Si esto sucede, entonces vamos a mandar un mensaje de error. Entonces le vamos a poner aquí message box. A ver, permítanme acá. Message box.show y le vamos a decir verifique que los campos estén escritos correctamente. Entonces le vamos a poner aquí el título aviso, ya sabemos aquí el botón OK y el icono de información. Bien, eso es si sucede. Si en caso contrario, quiere decir que sí estén escritos. Entonces, en caso contrario, ¿qué vamos a hacer en caso contrario? Ok, como vamos a hacer uso del NUsers, se le vamos a decir acá, ¿verdad? NUser igual new NUser. Muy bien, hacemos la instancia. Y entonces, miramos acá. Vamos a declarar una variable llamada usr login log. A ver ahí. Y entonces vamos a decirle que va a ser igual a lo que viene siendo mi objeto NUser y vamos a tirarle el método userLogin. ¿Y qué le vamos a pasar como parámetro? El txt usuario.text y el txt password.text. Ya. Al pasarle los valores, vamos a tener dos posibles resultados. ¿Cuáles? Si es verdadero o si es falso. Entonces, si usr log
¿verdad? Entonces aquí vamos a tener los valores. Si user log, o sea, aquí estamos diciendo si esto es verdadero. Si esto es verdadero, entonces vamos a mandar el inicio al formulario de inicio. Entonces pongámoslo aquí, frm home igual a new frm home. Ok, ahí estamos bien. Perfecto. Entonces, de ahí, a ver, no. Vamos a ponerle aquí F. Ahora sí. Entonces, ese lo vamos a mostrar. Entonces dijimos f.show. Y la vamos a decir aquí incluso, ¿verdad? This.hide. El hide es para ocultar. Recordamos que el hide ocultamos el formulario principal. Entonces, en caso contrario de acá, vamos a decir que, ok, mira, mae, lo siento mucho, pero tus cositos no están bien escritos. Entonces le vamos a poner un message box y le vamos a decir aquí. El nombre de usuario o contraseña son inválidos. O bueno, son erróneos. Pues, vamos a poner. Entonces le vamos a poner aquí error. El message box button, ok. Y ahora nos falta el message box icon. De coma. Y supongo que ya debería estar. Ya debería estar. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a mandar aquí lo que... Vamos a probarlo. Vamos a darle a iniciar. Va a tardar un poquito porque como tenemos 4 proyectos, va a configurar esos 4 proyectos. Entonces recordemos aquí, nuestra base de datos, ¿verdad? Nuestra base de datos tiene un usuario, o sea, tiene el usuario Octavius y la contraseña es 123. Si yo vengo y pongo, por ejemplo, Octavio, normal así, y pongo 123 y le doy a acceder, ahí está trabajando y miren que dilató un poquito, ¿verdad? Entonces me dice el nombre de usuario o contraseña son erróneos. ¿Qué sucedió ahí? No coincidió, no obtuvo esto de acá, entonces, ¿qué quiere decir? Me pusiste mal los valores. Pero si yo pongo aquí Octavius y le doy a acceder, pum, pum, accedí al programa. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Nada, pero está nice el proyecto. ¿Ah? ¿Cómo, hija? Ninguna pregunta, está nice el proyecto. Ya lo vamos a ir completando. Muy bien, mañana vamos a completar la interfaz de acá, donde aquí me va a aparecer el nombre de mi nombre, mi cargo, mi correo, ¿verdad? Aquí va a aparecer todo, o sea, la información del usuario. Y abajo van a aparecer los controles, ya sean si vamos a entrar a visualizar los usuarios, si vamos a, etcétera, etcétera. Ahí vamos a ver mañana cómo lo hacemos. Muy bien, chicos. Entonces quedaremos por acá. Mañana vamos a hacer eso. Nos vamos a ayudar con la capa entidad, ¿verdad? Para este caso, les mando a leer o investigar un poco de la capa entidad. Ya, porque ahorita vamos a trabajar con 4 capas. Ya no es solo datos, modelo y presentación, sino que estamos agregando la capa entidad. Ya, muy bien. Entonces, vayan leyendo un poco porque de pronto pongo un pruebita.
Muy bien, chicos. ¡Viva Jesús! Viva María.